¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la primera clase del segundo parcial para los alumnos del sexto semestre en la materia de temas selectos de Química 2. Espero se encuentren muy bien. Como ya hice hincapié en que esta es para la primera clase para el segundo parcial, bueno, esta la estoy grabando el día miércoles para que ustedes la puedan ver. Deben de recordar que, por favor, bueno, para este momento ya se supone que acabaron el examen y todavía no les entrego calificaciones, pero de igual forma yo se las voy a ir entregando a lo largo de la semana. Tengo hasta el día viernes 23, si no me equivoco, para poder entregarles las calificaciones. Espero entregárselas lo antes posible para que ustedes sepan más o menos cómo van. Pero antes de pasar a esa parte, me gustaría mencionarles que como saben, en YouTube es muy útil porque ahí subo mis clases, porque no todos pueden estar en clases en vivo, etcétera. Pero he notado, como YouTube tiene un modo de ver las estadísticas, que es simplemente los datos de las personas que ven y no ven y cuánto tiempo ven mis videos, y me doy cuenta que muchos de ustedes no lo hacen. ¿A qué me refiero? Déjenme les muestro. Ahorita le voy a tomar una captura para el día de hoy y ustedes se den cuenta de la cantidad de cosas que no se ha visto. Por ejemplo, se supone que para el día lunes ustedes tenían que haber visto pues varios videos. Ujú. Miren, ahí está. Y déjenme hacer un pequeño zoom. Creo que con eso se alcanza a ver suficiente y vamos a movernos. Por ejemplo, ustedes saben que mi clase, o bueno, la clase que tengo con ustedes, es por ejemplo, creo que sería esta 22ª y 23ª. Son estas dos las que tengo justamente para ustedes. Y se supone que, déjenme ver, porque creo que me estoy equivocando, 23ª, sí, 23ª, no estoy equivocado. Nada más que ahí no le tomé bien la captura. Esta es la última clase que ustedes tenían que haber visto. Se supone que la tuvieron que haber visto todos. Y para el día de hoy únicamente tiene 27 visitas. Y para ese grupo tengo, ay, híjole, ¿cuántos tengo? Como 90 alumnos. Entonces me están quedando mal. Muchos de ustedes no les están viendo. Y de hecho, es una tendencia muy común en ustedes. Miren, por ejemplo, este grupo de primero lo tenían que haber visto más de 100 estudiantes. Van 43, 33, 37 y cada vez van más a la baja. De hecho, si se dan cuenta en la parte aquí donde dice Analytics, ahí nos da un gráfico de cuál es la cantidad de personas que lo ven, en qué fecha, qué promedio de tiempo, etcétera. ¿Sale? Es una recomendación, igual que siempre, pues no los puedo obligar a nada, es su tiempo, es su vida, es todo lo que quieran. Entonces, simplemente mi recomendación es intenten ver los videos, de verdad los hago con la intención de que ustedes los vean y que si tienen dudas pues me las digan, pero en realidad son muy pocas personas las que se acercan a preguntarme las dudas y muchos de ellos, la mayoría de los que me preguntan una duda es por escrito, se la resuelvo por escrito y se acabó, no me vuelven a preguntar porque lo entienden. Y pues he visto en los trabajos y de verdad lo entienden. Entonces, espero por favor que intenten ahora sí ver sus videos, ver las clases que les estoy pidiendo. También noté algo con algunos grupos que les decía, vamos a tener clase en vivo y me decían, es que no podemos. ¿Cómo? ¿Cómo no van a poder? Se supone que deben de estar en clase. Y me dicen es que tienen que estar trabajando, no sé qué tantas cosas y pues entiendo de verdad, estamos todos haciendo lo posible para poder sacar adelante este semestre, así que pues lo entiendo, realmente no hay ningún problema. Solo les recomiendo que busquen la forma de sí ver sus videos que les tocan y ver sus clases y resolver las dudas que tengan. En este sentido, justamente hablando de parte de la pandemia, yo les recomiendo que intenten ser más autodidactas, intenten ustedes estudiar por su cuenta. De verdad yo estoy para ayudarles, pero pues si no me preguntan, pues no voy a saber. Necesito que ustedes me pregunten, que me digan qué dudas tienen. Algunos sí se han acercado, a veces también cuando le damos las clases en vivo, cuando se puede, claro, porque yo sé que no todos pueden estar en la clase en vivo por su internet, entonces por esa razón hacemos lo que se puede, ¿no? Pero de verdad, acérquense a mí o a cualquier otro de sus profesores para intentarles resolver la mayor cantidad de dudas que tengan, en especial porque ustedes ya este semestre se van a la universidad, por desgracia nos tocó la pandemia, ya llevamos más de un año de pandemia, les va a tocar año y medio de pandemia dentro de la prepa, media prepa en pandemia, y para el siguiente año pues no se ve nada alentador, así que de verdad espero que esto se solucione pronto y estamos para ayudar. ¿Sale? Bueno, dejando las cosas tristes, vamos a comenzar con nuestro tema, que es aún más triste para ustedes, porque vamos a ver equilibrio químico. ¿Qué es el equilibrio químico?
El equilibrio químico, digamos que es cuando una reacción se encuentra en su estado natural. ¿Por qué? Las reacciones siempre las consideramos que simplemente se dirigen de izquierda a derecha, pero la realidad es que las reacciones no funcionan tan simple. Las reacciones químicas tienden a funcionar de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, adelante y atrás, atrás y adelante. O sea, no tienen no tienen nada más una forma de reaccionar, sino que a veces reaccionan en sí mismas y los reactivos producen productos y los productos producen reactivos. Es muy interesante esta parte, ¿sale? De hecho, como nos dice la primera parte del texto, pocas reacciones químicas proceden en una sola dirección, justamente lo que les digo, sino que muchas se funcionan a la inversa. La mayoría son reversibles, al menos en cierto grado. Al inicio de un proceso reversible, la reacción procede hacia la formación de productos. Tan pronto como se forman algunas moléculas del producto, comienza el proceso inverso. Estas moléculas reaccionan y forman moléculas de reactivo. Justo lo que les expliqué en un inicio, pero pues con una mejor escritura, digamos. Y viene ahora sí nuestra definición, que es el equilibrio químico. Se alcanza cuando las velocidades de las reacciones directa e inversa se igualan y las concentraciones netas de reactivos y productos permanecen constantes. Esta parte es muy importante. Equilibrio químico, cuando las velocidades de las reacciones directa e inversa se igualan, o sea que ambas velocidades son iguales, eso es muy interesante. ¿Recuerdan lo de velocidad de reacción? La velocidad es igual a la constante. Pues entonces es como si tuviéramos dos velocidades que están reaccionando al mismo tiempo. Y esas dos velocidades son iguales, entonces en ese momento es el equilibrio químico, ¿sale? Y las concentraciones netas de reactivos y productos permanecen constantes, o sea que la cantidad neta, la cantidad que ya se produjo de reactivos y productos son iguales. Muy interesante. Ahora, en estas sustancias, bueno, en estas reacciones, que es del equilibrio químico, pues reaccionan reactivos y productos por igual, ¿sale? El equilibrio entre dos fases de la misma sustancia se denomina equilibrio físico. ¿Qué significa esta parte? O sea que en una misma sustancia nosotros tenemos dos fases. Fase se refiere al estado de agregación en la que se encuentran sólido, líquido, gaseoso, en este caso generalmente gaseoso y líquido. Eso se refiere a las fases. Entonces, entre esas dos fases el equilibrio se puede llevar a cabo. El ejemplo está en el agua, si se dan cuenta. H2O, L, aquí es donde nos empieza a importar en qué estado de agregación están las reacciones. H2O, L produce H2O en estado gaseoso y H2O en estado gaseoso se regresa reversible o no produce en este caso, sino que pasa a reactivo en H2O en estado líquido, ¿sale? Por eso es que dice que el equilibrio entre dos fases de la misma sustancia se denomina equilibrio físico. Eso es justamente, ¿sale? Porque los cambios que suceden son procesos físicos, ¿sale? La evaporación de agua en un recipiente cerrado a una temperatura determinada es un ejemplo de equilibrio físico. Ajá. O sea que cuando se evapora el agua en un recipiente cerrado, no tengo... sí, mira. Nosotros tenemos un recipiente cerrado y en este recipiente cerrado el agua se evapora. Entonces, al evaporarse el agua, permanece en el mismo sistema, está dentro del recipiente, entonces se vuelve a condensar en forma de gotas de agua. ¿Ok? Entonces, sigue siendo exactamente lo mismo. No está perdiéndose, digamos. Eso sería por eso la evaporación de agua en un recipiente cerrado a una temperatura determinada. Es un ejemplo de equilibrio físico, que está en dos fases, que es la primera reacción que les señalé. ¿Sale? Como dice, en este caso, el número de moléculas de agua que dejan la fase líquida vuelve a ella es el mismo. O sea, las moléculas de agua que dejan la fase líquida y vuelven a ella es el mismo. Las moléculas no están cambiando, son exactamente la misma cantidad. Por eso en la definición anterior dice que las concentraciones netas de reactivos y productos permanecen constantes. Muy interesante. Y tenemos un ejemplo que es el N2O4 en estado gaseoso, produce NO2 en estado gaseoso. Esto es una reacción, bueno, es un equilibrio físico específicamente homogéneo, que ya voy a mencionar más adelante que es un equilibrio homogéneo, es cuando las fases no cambian, es tan sencillo. ¿Qué significa? Porque tenemos un equilibrio heterogéneo, que es cuando es líquido y gaseoso, dos diferentes fases, dos estados de agregación. Cuando tenemos una misma fase se le llama equilibrio homogéneo, que es gas a gas. Se acabó, eso es tan sencillo. Ya más adelante lo vamos a ver más a profundidad porque se tienen que escribir las ecuaciones. Entonces, tenemos este equilibrio químico del N2O4
produce a NO2, si se dan cuenta. Ahora, este es muy interesante porque se supone que es la misma reacción, o sea, parece que es lo mismo, pero no, eso es lo interesante. Fíjense aquí. Digamos que se inyectara el palito que se ve de este lado, digamos que estamos inyectando el N2O4. ¿Por qué sabemos que se está inyectando el N2O4? El N2O4 es un gas incoloro, es un gas que no se ve, pero el NO2 es un gas rojizo. Por eso en las ciudades si se ve medio rojizo, por ejemplo en el DF, ese es porque tienen NO2, ese contaminante atmosférico. Entonces, en una reacción, que es esta, el N2O4 produce NO2, y si se dan cuenta ya está balanceada, aquí ya estamos dando por sentado que está balanceada, el hecho de que ya estén de esta forma nos ayuda a entender que está cambiando, hay un equilibrio ahí. O sea, si nosotros inyectamos N2O4, que es un color que no tiene color, no se ve, y de repente se empieza a transformar en un color rojizo, significa que de no tener color está transformándose, está produciendo el NO2. Pero a la vez, conforme se está produciendo el NO2, que es un color oscuro, este rojo oscuro, se empieza a poner un poco más tenue porque se está transformando otra vez en N2O4. Eso es el equilibrio. Es una forma, esto es lo que les estoy intentando explicar en esta parte, es una forma en la que nosotros podemos observar el equilibrio químico, ¿sale? Es más o menos así. Es muy interesante este ejemplo porque nos ayuda a entender más o menos cómo se comportaría un equilibrio químico, ¿sale? Si nosotros bueno, en este caso sí lo podemos ver, eso es lo que yo quiero que ustedes tomen en cuenta. Sí lo podemos ver, ¿sale? Vamos a continuar. Entonces, aquí fíjense qué es lo que ocurre. Si nosotros tenemos, digamos, en determinada cantidad de tiempo A, si nosotros tenemos, dependiendo la concentración, o sea, si disminuye la concentración, en un ejemplo, si disminuye la concentración de NO2, aumenta la concentración de N2O4. Ahora, digamos en otro ejemplo, disminuye la concentración pero quiero que noten algo, llega un punto en el que parece que van constantes, o sea que la línea sigue siendo recta. Lo que ocurre es que ahí es donde dice, como nos dice nuestra definición principal, permanecen constantes. La concentración neta de los reactivos y productos permanecen constantes, es lo que nos explica en esta parte. En el ejemplo B, digamos que la concentración de N2O4 está cambiando, pero aún así luego aumenta la concentración de NO2, al final de cuentas. No importa cómo nosotros queramos visualizarlo, aún así el equilibrio se lleva a cabo. Eso es lo que ustedes deben de tomar en cuenta. Por eso es que nosotros vamos a usar esto para poder realizar cálculos. Ya se lo esperaban, así que no es nada nuevo. Nosotros en la tabla 14.1 tenemos diferentes concentraciones iniciales. Concentraciones iniciales de NO2 y N2O4. Concentraciones del equilibrio de NO2 y N2O4. ¿Sale? Y la relación entre las concentraciones en el equilibrio, que es simplemente la división de NO2 entre N2O4. ¿Ok? Y en la parte de arriba nosotros tenemos la famosa constante del equilibrio, que es muy similar a la constante de la velocidad que hablábamos en los ejercicios pasados, pero ahorita ya es aparte. Nosotros ahora vamos a hablar de la constante de equilibrio, que es lo que nosotros intentamos calcular, ¿sale? La constante de equilibrio relaciona las concentraciones molares, molaridad, que tienen entre ambos reactivos, elevándolos exponencialmente a un valor, pero ahorita voy a llegar a eso. De hecho, la constante de equilibrio para esta reacción del NO2 y N2O4 es 4.63 por 10 a la menos 3. Apenas alcanza a ver, pero es por 10 a la menos 3. Ellos simplemente están tomando el valor promedio de todos los valores que ustedes ven abajo, ¿sale? Ese es nuestro valor de la constante. Pero ¿cómo lo hacen? Vamos a empezar con los ejercicios. El proceso se puede realizar, digamos, con el proceso general que es esta ecuación que ustedes ven ahí de una reacción reversible. A minúscula por A mayúscula más B minúscula por B mayúscula produce en ambas direcciones porque es una reacción en equilibrio. C minúscula por C mayúscula más D minúscula por D mayúscula. ¿Ok? Donde A, B, C y D, que son en minúsculas, son los coeficientes estequiométricos de las especies reactivas. Ahí es importante, coeficientes estequiométricos. Los valorcitos de adelante, por ejemplo, en el caso de aquí, donde está mi reacción, ahí sería un 2, por ejemplo. ¿Sale? Voy a continuar. Ahí es más adelante. Aquí. Y las especies reactivas A, B, C y D mayúsculas
son para la reacción de una temperatura dada. ¿Cómo se expresa? Ahí está cómo se expresa. La constante de equilibrio, que en este caso sería acá, es igual a C elevado a la C. Si se dan cuenta es su mismo valor. C, que es la especie reactiva del producto, elevado exponencialmente a su valor estequiométrico, multiplicado por D, que es otra vez esa especie reactiva, elevado exponencialmente a su respectivo valor estequiométrico, entre los reactivos, perdón, o sea, son los productos entre los reactivos. Entonces sería A elevado exponencialmente a minúscula, que es el valor estequiométrico de A, y B elevado exponencialmente al valor estequiométrico de B minúscula. Ajá. Esa es nuestra ecuación, es ecuación 14.2. Ahora, ¿dónde K es la constante de equilibrio? Ya se los dije. Y la ecuación 14.2 es la expresión matemática de la ley de acción de masas. Lo que ocurre es que para poder calcular el equilibrio se basa en la ley de acción de masas, que es bueno, esta fue propuesta por los químicos noruegos Cato Gullberg y Peter Wake en 1864, imagínense en qué año. Y ya es como esto es la definición. La ley establece que para una reacción reversible en equilibrio y a una temperatura constante, una relación determinada de concentraciones de reactivos y productos tiene un valor constante K, que es la constante de equilibrio, ¿sale? O sea que la concentración se supone que entre ellos es lo que nos da la constante de equilibrio, ¿va? Vamos a ver ahora, utilizando esta tabla, por ejemplo, respecto a dichas concentraciones, vamos a intentar, estas son concentraciones iniciales. Se recomienda que nosotros, digamos, utilicemos dichas concentraciones iniciales, pero pues nada más como es nuestro ejemplo, vamos a utilizar cualquier tipo de concentración, ¿ok? Simplemente concentraciones para poder calcular la constante del equilibrio. Y ahora en este caso, elevado obviamente al valor que nosotros tengamos para cada uno de estos ejemplos, ¿sale? Vamos a ver. Empecemos con la diversión. Déjenme agrego otra página. Ay, no se ve ahorita, esperen. Aquí está chiquito. Lo hago un poquito más grande. Igual ahorita voy a tomar un valor de aquí. Por ejemplo, no sé si alcanzaron a ver, pero el segundo valor que tenemos de las concentraciones iniciales es 0.05 del NO2. Déjenme lo pongo. Bueno, primero voy a anotar la reacción. Esto es muy importante. Para estos ejercicios, nosotros tenemos que anotar perfectamente la reacción y cuáles son los estados de agregación que tiene. Eso es muy, muy importante. Entonces, en este caso, digamos que la reacción sería, no digamos, es de N2O4, que es el tetraóxido de nitrógeno en estado gaseoso. Ponemos nuestras dos flechitas que nos indican el proceso reversible. Produce dos moléculas de NO2, o sea que tiene que estar balanceada, a eso se refiere. Ahora, ¿qué concentraciones tenemos? Digamos que en un momento del tiempo las concentraciones que tenemos serían, déjenme, se las pongo, 0.05 de NO2, 0.05 molar, eso es importante que esté en molar, no en mol, molar. Y el otro está en 0.446. 0.446 molar también, ¿sale? Ahora, de estas dos concentraciones nosotros queremos saber cuál sería su constante de equilibrio. Entonces, para esto nosotros tenemos que usar la ley de acción de masas. Para esta reacción, digamos que yo la puedo representar de la siguiente forma, como A produce B, si se dan cuenta. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esta? Muy sencillo. Entonces, nosotros sabemos que la constante de equilibrio, en este caso K, es igual ¿a qué? A dividir quién entre quién. Recuerden que, como les había dicho anteriormente, nosotros tenemos que dividir los productos entre los reactivos, ¿sale? Entonces, ¿quién es el producto? Sería BB. BB entre AA. O, en otras palabras, sería K es igual a BB. ¿Quién sería BB? Que es el NO2. Pero el NO2 se tiene que elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque recordarán que sería este 2 acá. De hecho ahí, bueno, este ahí no va. Ahí fue mi error. Luego los confundo. Ahí está. Sería elevado a la B, elevado a la A. Ahora sí. NO2
entre A. ¿Cuánto sería? Bueno, ¿qué sería A? A es el N2 o 4. ¿Sí ven? Ya nosotros lo tenemos. Ahora, ¿qué valores tenemos para poder calcular nuestra constante de equilibrio? Los valores que nosotros tenemos están aquí, miren. Por ejemplo, del NO2 es 0.05, pero este valor es elevado al cuadrado entre mi valor de N2 o 4. ¿Cuál es el valor de N2 o 4? 0.446. 0.446. ¿Sale? Y nosotros ya tenemos nuestra calculadora perdida, pero aquí está. Ahí está. Sería 0.05 elevado al... Ah, caray. Eso no era. 0.05 elevado al cuadrado igual. Será 2.5 por 10 a la menos 3. Entre 0.446. Igual. 5.6 por 10 a la menos 3. Aproximadamente. ¿Sale? Ahora, algo interesante que cabe destacar aquí es que la constante de equilibrio generalmente no le vamos a poner unidades. Si se dan cuenta, las unidades siempre estarían dadas en molaridad o simplemente serían adimensionales. ¿Por qué? Porque fíjense que siempre se estamos utilizando en, ¿cómo decirlo? Pues en valores de molaridad. Por ejemplo, en este caso sería la constante es igual a molaridad al cuadrado entre la molaridad. Si nosotros quitamos una, por ejemplo, si en este caso sería molaridad por molaridad, entre molaridad, eliminamos molaridad, nos queda en molaridad. Entonces sería que la constante de equilibrio para este ejemplo está dada solamente en molaridad. Depende mucho del ejemplo que nosotros estemos aplicando o que nosotros queremos explicar, pero podemos sacarlo de esta forma. O sea, podemos decir, entonces significa que simplemente está en molaridad, está en estas unidades. Así de simple y de sencillo, ¿sale? Para cual sea el caso, si entre, ¿cómo decirlo? Pues a veces puede ser más fácil, a veces puede ser más complicado, pero digamos que lo vamos a estar, como diciendo, expresando de esta forma, ¿sale? Y así es como vamos a estar expresando las reacciones en equilibrio. Por ejemplo, ya para finalizar esta clase, recuerden que había hablado de otra, del agua, les dije del agua, que nuestra reacción del agua, por ejemplo, sería que el H2O en estado líquido a H2O en estado gaseoso. Si se dan cuenta, aquí el valor estequiométrico sigue siendo 1. ¿Por qué? Porque tomen en cuenta que no está cambiando, sigue siendo agua. ¿Ok? Entonces esta reacción para el equilibrio sería K es igual a quién entre quién. Sería los productos, que sería el H2O, pero el H2O en estado gaseoso entre H2O en estado líquido. ¿Sale? Y es una forma de poder expresar adecuadamente estas ecuaciones en equilibrio. ¿Va? Vamos a dejar esta clase hasta aquí, porque creo que ya hablamos suficiente de esta parte. La siguiente aún voy a seguir repasando este tema porque aún no termino, de hecho, todavía me faltan varias cosas que tocar, pero vamos a ir avanzando poquito a poquito para que ustedes vayan viendo estos temas cómo se relacionan con la constante de la velocidad. Bueno, vamos a dejar ahorita todavía eso de lado. Vamos a ir viendo poquito a poquito todo, ¿sale? Entonces eso sería todo, espero estén muy bien, descansen mucho y nos vemos ahora sí en la siguiente.